Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi exesposa comenzó a juntarse con amigas divorciadas, adoptó una identidad binaria y se alejó de mí. Al hablarle sobre nuestra relación, me pidió el divorcio sin dudar y quiso que pagara el 50% de sus deudas para acelerar el proceso. Hola, he estado leyendo aquí desde que comenzó mi divorcio en mayo. No había compartido mi historia porque pensé que se parecía a muchas otras que ya se han contado. Como realmente no tengo a nadie más con quien hablar, decidí compartirla aquí. Mi historia de divorcio. A finales del año pasado, mi ex se unió a un grupo de mujeres divorciadas y jóvenes veinteañeras idealistas con cabello teñido. Nosotros estamos en nuestros 30. A medida que pasaban los meses, noté cómo ella se alejaba cada vez más de mí. Comenzó a llegar más tarde de lo usual y a salir de casa más temprano, siempre con la excusa de que estaba trabajando hasta tarde/temprano. Vi cómo la persona que amaba, con quien pasé 10 años y con quien pensé que compartiría el resto de mi vida, se convirtió en alguien irreconocible. Yo intenté que pasara más tiempo conmigo y menos con estas nuevas amistades, porque sentía que no eran una buena influencia. Pero si insistía demasiado, yo quedaba como el malo y controlador, y si no era firme, mis intentos de que pasara tiempo conmigo eran simplemente ignorados. En mayo decidí hablar seriamente con ella sobre nuestra relación. Quería expresarle que nos habíamos distanciado y que ya casi no hablábamos ni compartíamos tiempo juntos. Le propuse que buscáramos soluciones, tal vez terapia de pareja para volver a conectar. Antes de que pudiera siquiera terminar la primera frase, me interrumpió diciendo, quiero divorciarme. Me dijo que quería encontrarse a sí misma, que nunca quiso tener hijos. Irónicamente, a principios del año pasado comenzamos a ahorrar para la compra de una casa para establecernos y formar una familia. Que se identificaba como no binaria y que ya no éramos compatibles. Lo dijo con total naturalidad, como si solo estuviera informándome de un hecho más. Ella no quiso ni hablar de una reconciliación, estaba decidido. Le pregunté si había alguien más en su vida, pero ella lo negó. Aunque claramente mentía, ya que después de estar 10 años juntos, uno llega a conocer bastante bien a su pareja. Ella presentó la solicitud de divorcio la mañana siguiente. El divorcio en sí fue una montaña rusa emocional. Al principio, ella quería un divorcio amistoso para finalizar todo rápidamente. No teníamos mucho que dividir, sin casa, sin hijos, cuentas de jubilación más o menos iguales, pero sí teníamos una deuda de $75,000 en tarjetas de crédito. La mayor parte de esas deudas provenía de sus gastos en 2 tarjetas que desconocía que tenía, solo sabía de una de las tarjetas en la que había 10,000. En mi estado, toda deuda acumulada durante el matrimonio se divide 50/50. Así que inicialmente ella trató de que yo aceptara asumir la mitad de esa deuda, primero con una cláusula que su abogado añadió en los papeles de divorcio, y luego en conversaciones verbales. Mi abogado, sin embargo, insistió en no aceptar nada hasta verificarlo todo. Fue entonces cuando descubrimos las otras 2 jodidas tarjetas de crédito. Mi abogado sugirió que usáramos su urgencia para finalizar el divorcio a nuestro favor y así evitar que yo asumiera parte de esa deuda. Ella estaba tan desesperada por cerrar el divorcio que acordamos finalizar todo en cuanto terminara el periodo de espera obligatorio, si ella aceptaba asumir la responsabilidad de toda la deuda en los papeles finales. Aceptó sin ni siquiera una contraoferta. Creo que también ayudó el hecho de que mi abogado era amigo mío y me cobró menos, mientras que a ella le habría costado mucho más su abogado si prolongaba el caso. Así que después de 2 meses, una relación de 10 años y un futuro que pensé que teníamos juntos simplemente se desvaneció. Me siento utilizado. No solo en la relación, sino en la vida en general. Dediqué los mejores años de mi vida trabajando en un empleo que odiaba para que ella pudiera terminar su carrera universitaria, luego pasara algunos años descubriéndose a sí misma. Y más tarde obtuviera una maestría y consiguiera su trabajo ideal. Mientras tanto, yo seguía atrapado en trabajos de comercio minorista, ascendiendo en ese ámbito porque necesitaba un ingreso estable para mantenernos. Hace 2 años, le confesé que ya no soportaba mi trabajo, y ella fue la primera en sugerir que intentara cambiar de carrera para buscar algo que disfrutara. Discutimos cómo significaría ajustarnos a un presupuesto más estricto mientras yo tomaba algunas clases y certificaciones. Parecía apoyar la idea completamente, diciéndome que quería verme feliz.
Estaba en camino de completar mis estudios este verano y comenzar a buscar un nuevo empleo, pero en lugar de eso, aquí estoy, lidiando con este golpe en las bolas y sobreviviendo en la habitación de un amigo, trabajando a tiempo parcial. Sigo pensando que desperdicié los mejores años de mi vida y que podría haber tenido 10 años en una carrera que amo. En lugar de eso, me siento atrapado, como si estuviera en la zona crepuscular, simplemente dejando que los días pasen. Para ser honesto, no sé si alguna vez me engañó. Estoy bastante seguro de que sí, pero nunca busqué confirmarlo. Las cosas resultaron bien en el divorcio, así que sentí que saberlo no cambiaría mucho. Gracias por leer. Perdón por lo largo del post, una vez que empecé a escribir, me costó detenerme. Comentarios. U/Anónimo 1. A ver, déjame poner esto en perspectiva. Estás en tus 30, sin hijos, con un divorcio sencillo ya finalizado, tomando clases para dedicarte a algo más satisfactorio, y con un amigo que te apoya mientras te pones de pie. ¿Te das cuenta? Es una oportunidad increíble para un hombre soltero en esta etapa de la vida. Es momento de soltarla de una vez, dejar atrás al viejo tú y renacer como la persona que siempre has querido ser. Esto es la oportunidad de tu vida, no la dejes pasar. Tienes un lienzo en blanco frente a ti, aprovecha y crea algo asombroso con él. Recuerda, no todos tienen la fortuna de un nuevo comienzo como este. Tú sí. U/Anónimo 2. Me alegra que te hayas desahogado, amigo, porque déjame decirte, saliste mucho mejor parado que otros. Ella está en su mundo, creyendo que lo tiene todo bajo control, pero tarde o temprano va a descubrir que tampoco ahí va a encontrar la felicidad. Y si un día se arrepiente y quiere volver, ¿realmente te importaría? Recuerda, es alguien que traicionó tu confianza. No la dejes regresar. Nunca. Ahora es tu momento. Pon toda tu atención en ti. Bloquéala y borra cada rastro de ella en tu vida. Rompe cualquier vínculo que te ate a su pasado. Luego, empieza a construir tu mejor versión, trabaja en tus metas, encuentra pasatiempos que te entusiasmen, ve al gimnasio y ponte en la mejor forma de tu vida. Invierte en un buen guardarropa, un corte de pelo de calidad, y crea una rutina de cuidado de la piel que te haga sentir renovado. Cuando te sientas y te veas en tu mejor versión, te sorprenderás de la confianza y las oportunidades que te esperan. Si lo deseas, podrás conocer nuevas personas, quizá incluso más jóvenes y con la energía que buscas. Y si puedes conseguir un trabajo remoto, considera mudarte a algún lugar con un costo de vida bajo. Ahí podrás vivir cómodamente, ahorrar y hacer crecer tu patrimonio. Este es tu nuevo comienzo, aprovéchalo al máximo. OP comentario. Gracias, lo aprecio mucho. Algo que también es frustrante es que mi historial crediticio quedó muy dañado por esta situación. Aunque ya no tengo deudas de tarjetas de crédito, ni siquiera califico para una nueva. Voy a tener que reconstruir mi crédito con una tarjeta asegurada, que es básicamente una tarjeta de débito con pasos adicionales. Quizás me libré de pagos mensuales absurdos de por vida, pero aún falta bastante para que algún banco vuelva a confiar en mí. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.